¿Qué pasa cuando tu cuerpo se convierte en tu peor enemigo? Algunas células deciden dejar de seguir las reglas, empiezan a multiplicarse, a invadir otros tejidos, a destruir lo que encuentran a su paso. La cuestión es, ¿por qué nos da cáncer? En el cuerpo tenemos aproximadamente 234 billones de células, cada una de ellas con funciones específicas dependiendo del tipo de célula que sea, porque no es lo mismo una célula del corazón que una célula del hígado. Para que nuestros órganos funcionen bien, las células por las que están conformados deben trabajar bien. La cuestión es que con el tiempo estas células se van deteriorando, van envejeciendo, no van funcionando bien y mueren. Es por esto que no tenemos las mismas células cuando nacemos que cuando morimos. Todos los días mueren millones de células y estas células deben de ser reemplazadas. Y esto se hace a partir de la división celular. Una célula madre se divide en dos células hijas. Normalmente, las células no son caprichosas y deciden dividirse cuando ellas quieren. Lo hacen cuando reciben los estímulos o las señales que les dicen que lo haga. Una vez la célula recibe estas señales, entra en el ciclo de división celular, que está dividido en varias fases. No te voy a agobiar con ninguna de ellas. Lo que nos importa es saber que este proceso está sumamente regulado. Durante la división celular, la célula tiene que hacer muchas cosas, pero lo único que necesito que tengas presente es que debe copiar su material genético. ¿Para qué? Para que cada una de las células hijas tenga su propio ADN. Sencillo, ¿no? Pues resulta que el ADN no es algo tan invariable como crees y no va a permanecer igual toda la vida. Durante este proceso de copiado pueden producirse algunos errores, algunos cambios que hagan que el ADN de las células hija no sea igual al de la célula original. Algunos cambios serán tan pequeños, tan insignificantes que no tendrán ninguna repercusión en el funcionamiento de la célula, pero otros serán tan grandes que cambiarán el funcionamiento, el comportamiento, la estructura y la supervivencia de la célula. Pero si con cada división celular nuestro ADN cambiara, terminaríamos al final de nuestra vida siendo un individuo completamente diferente al que somos. Eso no ocurre porque la célula tiene mecanismos para protegerse. Uno, evitando que estos cambios ocurran y dos, reparándolos cuando ya ocurrieron. Sin embargo, estos mecanismos pueden fallar y que aún así se generen estos cambios. A estos cambios les llamaremos mutaciones. Ahora, estos cambios pueden dividirse de muchas formas, pero lo vamos a resumir en tres simples escenarios. 1. Un cambio que no genere ninguna alteración de la función. 2. Un cambio que genere ganancia en la función. Y 3. Un cambio que genere pérdida de función. Y es allí donde van a estar los problemas. El ADN es el manual de instrucciones para construirnos. Es como la receta para cocinarte. El ser humano tiene aproximadamente 23.000 genes que codifican proteínas, pero entre ellas entre 3.000 a 5.000 genes asociados a proteínas que producen cáncer. Esto quiere decir que hay entre 3.000 a 5.000 oportunidades de que algo salga mal. Y tú te preguntarás, ¿por qué tantas proteínas asociadas con el cáncer? En realidad no debes verlas como proteínas que causan cáncer, debes verlas como proteínas normales que son necesarias para el correcto crecimiento y división celular, algo que hacen las células todos los días. La cuestión es que cuando estos genes se afectan, ocurre lo que pasa en el cáncer. Hay una alteración en el crecimiento, en la multiplicación, en la muerte y en la diferenciación celular. ¿Y cómo ocurre esto? Ya vamos para allá. Existen proteínas asociadas a la reducción de la reproducción celular, de la división celular. A los genes que sintetizan esas proteínas se les llama genes supresores de tumores. Y hay otro grupo de genes que van a sintetizar proteínas que ayudan a la replicación celular. A estos genes se les va a llamar broncogenes. Entonces, cuando tenemos mutaciones que en los primeros hagan que pierda la función y en los segundos hagan que gane función, como resultado vamos a tener división celular desmedida. Por ejemplo, te presento al gen TP53 que codifica la proteína P53. P53 es el guardián del genoma. ¿Y por qué? Porque lo que hace es detectar mutaciones en el ADN durante el ciclo celular y lo que hace es que si los encuentra lleva a la célula a una muerte programada o apoptosis. Esto funciona como un cortafuegos porque así las mutaciones se cortan de raíz y no siguen diseminándose en la población. ¿Qué pasaría si no hay P53? Pues que una célula se dividiría a pesar de sus mutaciones y pasaría no solo su nueva mutación, sino la mutación o la pérdida de función de P53 y a su vez las hijas podrían mutar más sin la posibilidad de encontrar esos errores y seguirían multiplicándose y pasando cada vez más mutaciones, lo que sería un gran problema.
Por eso no es raro encontrar que hasta el 50% de los cánceres tienen mutaciones en el gen de TP53. Pero el cáncer no ocurre de un momento a otro. No es como si solo una de estas mutaciones fuera suficiente para causar el cáncer. Recuerda, como te dije, que el ciclo de división celular está sumamente regulado. Entonces, la célula tendrá otros puntos de control para evitar que la célula se salga de la línea. Así que necesitas varios tipos de mutaciones en estos puntos de control para que la célula prolifere más allá de su límite. Y estas mutaciones no tienen que producirse en un orden específico como si fuera una receta de cocina que nos lleva al cáncer. No, es más la suma de errores que afectan la función de la división y la supervivencia celular lo que nos lleva al cáncer. Entonces ocurre algo simple llamado selección natural. Con el tiempo, aquellas células que tengan mutaciones que les permitan vivir más o dividirse más van a ser las que dominen en un entorno. Y si te multiplicas mucho y no puedes morir, con el tiempo aumenta la probabilidad de ganar mutaciones que van a hacer que te dividas más, crezcas más y mueras menos. Entonces, así no solo ignoras las señales que te digan que no crezcas o que te mueras, empiezas a crecer y a multiplicarte y a dividirte sin recibir las señales que te digan que lo hagas. Te conviertes en un grupo de célula anárquica, y eso no es lo peor, ya que estas mutaciones también pueden afectar la forma en que copias y reparas el ADN. De hecho, se ha visto que las células tumorales tienen mutaciones 10 a 20 veces más que las células normales. Todo muy mal, ¿no? Pero el fallo en la copia del ADN no es la única forma de tener cambios en el genoma. Hay algunas otras formas de hacerlo. Algunos de ellos, entre los más conocidos, está por ejemplo el alcohol, el tabaquismo, la obesidad, la inflamación crónica y algunas infecciones como por ejemplo la hepatitis B, el Helicobacter pylori, el virus del papiloma humano. De hecho, la lista es bastante larga. Muchas exposiciones ambientales, los embutidos, las carnes rojas. Acá te voy a dejar una lista donde puedes ver los diferentes carcinogénicos que existen. Al final, el cáncer es una cuestión de probabilidad. Un par de mutaciones por acá, un par de mutaciones por allá, igual a una célula se independiza. Y mientras más tiempo pase, más tiempo tendrás para obtener un boleto ganador. Es por esto que el cáncer usualmente es una enfermedad de personas mayores. Ahora tú dirás, si es una célula mala, ¿por qué no va al sistema inmunológico y la elimina y ya? Muy buena pregunta. De hecho, lo hacen. Muchas veces las mutaciones hacen que la estructura superficial de las células cambie, y las células inmunológicas reconocen estos cambios como extraños y eliminan las células tumorales. Pero en otras ocasiones, las células tumorales encuentran formas de evitar la respuesta inmunológica. Un ejemplo de esto es que las células pueden empezar a liberar sustancias como citoquinas inmunodepresoras, que lo que ocasionan es mantener al sistema inmunológico inactivo. Otra forma, por ejemplo, es expresar en su superficie PDL1, y cuando el linfocito se acerca y tiene contacto con el PDL1 lo inactiva, y así pues no puede eliminar la célula. Y no quiero que te imagines allá una célula inteligente planeando una estrategia muy complicada para evitar que el sistema inmunológico la elimine. No, simplemente por el hecho del azar, lo que ocurre es que en algún momento aparecerá una mutación que le permita a esa célula sobrevivir al sistema inmunológico. Pero bueno, una vez que tienes la capacidad de crecer, dividirte, no morir y evitar el sistema inmunológico, queda la última parte: invadir, la metástasis. Sabemos que cuando el cáncer está avanzado empieza a invadir a otras partes del cuerpo, pero ¿cómo lo hace? Usualmente no tenemos células del hígado en el cerebro o células del seno en los pulmones. ¿Qué ocurre en el cáncer? Empecemos diciendo que usualmente las células en donde están ancladas a un tejido de sostén, y adicionalmente entre ellas tienen uniones, lo que permite que permanezcan en el lugar donde están. En los tumores esas uniones se pierden debido a diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, es que se empiezan a sintetizar menos proteínas de anclaje, y otro de ellos es que se estimula la liberación de sustancias que degradan estas uniones, lo que permite que las células se desprendan. Como los tumores son un crecimiento desmedido de células, estas requieren un soporte nutricional para poder continuar creciendo, y por eso se estimula un ambiente en el que se puedan generar nuevos vasos sanguíneos. Sin embargo, estos vasos son irregulares, mal formados y tienen pequeños agujeros en su pared, lo que hace que estas células que ya se desprendieron del tejido puedan entrar y viajar por el torrente sanguíneo. Una vez están en circulación, deben protegerse de ser destruidas, de ser degradadas. Es por esto que
Los tumores o las células tumorales promueven un sistema procoagulante y se rodean de plaquetas, así evitan que las células inmunológicas las ataquen, y adicionalmente estas mismas plaquetas ayudarán a que se pegue a otro vaso sanguíneo distal y pueda invadir otros tejidos. Una vez está en este nuevo tejido, ya puede comenzar a crecer y multiplicarse. Ahora, todo esto de lo que hemos hablado podría estar pasando en este momento en tu cuerpo. Suena dramático, ¿no? Y este es uno de los problemas de esta enfermedad, ya que nadie quiere escuchar la frase tienes cáncer, y esto se debe a que la mayoría de las personas asocia cáncer con una sentencia de muerte. Esto no se debe a que no tengamos tratamientos, sino que usualmente el cáncer es diagnosticado en etapas tardías. Esto se debe a que el crecimiento anormal de las células puede pasar desapercibido hasta que la masa llegue a un tamaño tal que pueda perturbar las funciones del órgano. Es así que los síntomas van a depender de la ubicación, del tamaño, del tipo de célula y de la propagación de las células cancerosas. Es por esto que posiblemente si tengas un tumor de 1 centímetro en el hígado no tengas ninguna sintomatología, pero si tienes un tumor de 10 centímetros en un pulmón probablemente sí tengas síntomas, pero el problema es que ya estará tan avanzada la enfermedad que probablemente ya tengas metástasis en otras partes. Y entonces, ¿por qué no hacemos exámenes periódicos para mirar cualquier anormalidad celular, cualquier mínimo crecimiento que nos pueda decir esta persona posiblemente va a tener cáncer en unos días? Digamos que no es tan fácil. Estas estrategias existen para ciertos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer de cervix, el de mama, el de pulmón, el de próstata, pero esto no es igual de válido para todos los cánceres del cuerpo, y esto se debe a que muchas veces estas intervenciones no son rentables. Imagina que tienes 10 millones de personas y quieres hacerle una prueba que tiene un determinado costo a esas 10 millones de personas, pero solo una de esas sale con resultado positivo, o sea, salió con cáncer. Esto quiere decir que gastaste mucho dinero solo para encontrar a una sola persona. Y bien, tú dirás que cada vida es valiosa, pero la cuestión es que en salud los recursos son limitados, así que todo ese dinero que gastaste para encontrar solo una sola persona, dinero que podrías estar gastando en otras cosas. Además, en ocasiones los exámenes que se hacen no son inocuos, no son inofensivos, generan efectos adversos. Por ejemplo, la radiografía y las tomografías pueden ser exámenes que aumenten el riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque tienen radiación, y si tú empiezas a irradiar a las personas varias veces en su vida y encuentras pocos casos de cáncer, lo único que estás haciendo es aumentar el riesgo sin tener ningún beneficio. A pesar de esto, se han hecho avances en detección, en prevención y en tratamiento. Sin embargo, aún queda mucho que hacer porque el cáncer sigue siendo la segunda causa de mortalidad en el mundo. Así que teniendo en cuenta que esto es una enfermedad genética y que conforme vayan pasando los años, la probabilidad de tener una mutación que pueda llevarte a cáncer va a ir aumentando y que no hay forma de cambiar tu edad, porque es algo que va a pasar año a año, pues lo que puedes hacer es alterar la probabilidad por otra parte, teniendo una dieta saludable, usando bloqueador solar, evitando el alcohol, evitando el cigarrillo. Al final, una gran probabilidad del cambio está en tus manos. No siendo más, hasta la próxima.